Queridos amigos testigos de Jehová y público en general, un saludo muy afectuoso a todos ustedes de mi parte. Hace unos días atrás subí un video que tenía que ver con esa señal que los discípulos de Jesús le habían pedido a él en el Monte de los Olivos, que indicaría que él ya estaría presente y que el fin del mundo habría comenzado. La Watchtower hace mención del texto justamente de Mateo 24:3, tal como ya lo hemos visto en el video que ya he subido hace unos días. Y la Watchtower dice pues que cuando los discípulos le preguntan a Jesús, dinos Señor, ¿cuándo serán todas estas cosas? ¿Qué señal será de tu presencia y el fin del mundo? Y la Watchtower dice que esa señal que le pidieron sus discípulos no era una señal de un solo evento, sino que era una señal compuesta de múltiples rasgos, de múltiples facetas que se iban a ir desarrollando, y cuando esta señal compuesta se iniciara, significaría entonces que el pueblo de Dios en 1914, y que el pueblo de Dios en 1914 entendió y vio esta señal compuesta de múltiples rasgos, que como digo no era una sola, sino era una serie de señales compuestas de múltiples facetas. Sin embargo, los discípulos de Jesús le preguntaron una sola, dinos una sola. Y ya para no repetir lo que he dicho en ese video, llevaría pues a la confusión, pues a los discípulos ver tantos eventos que se iban desarrollando y no sabían cuál de ellas es la que indicaría que ya Él está presente y el fin del mundo ya llegó, ya empezó. Pero la Watchtower dice que cuando empezara a verse esa señal compuesta de múltiples rasgos, era cuando ya significaba que Jesús había vuelto, que estaba aquí, que estaba presente, y que había iniciado su presencia invisible, porque la Watchtower dice que la palabra parusía significa presencia invisible, y que ya lo habría iniciado cuando el pueblo de Dios en 1914 entendió y vio con sus ojos que esa señal compuesta de múltiples rasgos comenzó a cumplirse en 1914. Y la respuesta de Jesús al darle esa señal compuesta de múltiples rasgos indicaría entonces que cuando esa señal compuesta comenzara a cumplirse, y que según la Watchtower los estudiantes de la Biblia en 1914 tuvieron ojos de entendimiento y vieron iniciarse el cumplimiento de esa señal compuesta de múltiples rasgos, que les sirvió a ellos comprender que Jesús ya había iniciado una presencia invisible, que había sido coronado como rey, entronizado en su reino, y había comenzado a gobernar en 1914. Y eso significó esa señal, la señal compuesta de múltiples rasgos, que se entendió que comenzó a cumplirse en 1914. Y como los estudiantes de la Biblia supuestamente entendieron eso en 1914, les sirvió a ellos comprender entonces que Jesús ya estaba presente, que había vuelto con su una parusía o presencia invisible, y que se había sentado sobre su glorioso trono y que había comenzado ya a reinar en 1914. Y esto lo podemos corroborar leyendo, les voy a leer a ustedes a continuación la revista, el libro Sobrevivientes. El libro Sobrevivientes, bajo el título ¿Cuánto durará el sistema actual?, que lo tengo acá en pantalla, se lo pongo a ustedes para que ustedes también lo lean conmigo. En el capítulo 3, página 25, párrafo 11, que podemos ver en pantalla, la Watchtower dijo lo siguiente, fíjense ustedes. Poco a poco, unos estudiantes de la Biblia vieron desarrollándose ante sus ojos los detalles de la señal compuesta que Jesús dijo que indicaría su presencia celestial en el poder del reino. Quedó patente que ellos ciertamente habían entrado en la conclusión del sistema de cosas, que Cristo había empezado a gobernar como rey en 1914 y que el fin de este mundo inicuo vendría dentro de la generación que había visto el principio de estas cosas. Como vemos pues, la Watchtower dice pues que los estudiantes de la Biblia pudieron comprender con sus ojos y vieron desarrollándose estos detalles de la señal compuesta de múltiples rasgos, que empezó a cumplirse, dice, en 1914, y que les sirvió a ellos para comprender que Jesús ya estaba presente en el poder del reino y que ya había iniciado la conclusión del sistema de cosas en 1914, los últimos días.
y que Cristo estaba ya gobernando como rey en ese año, y que pronto vendría pues el fin de este sistema inicuo de cosas en la generación que había visto estos acontecimientos de 1914, que era dentro de la generación de las personas que vieron ese acontecimiento de 1914, de estudiantes de la Biblia. Esta enseñanza es una falsedad, es una mentira. Los estudiantes de la Biblia de ese entonces, de 1914, nunca comprendieron ni vieron con sus ojos el desarrollo de esta señal compuesta de múltiples rasgos que supuestamente Jesús dijo, que indicaría que él ya estaba presente, que había iniciado su segunda presencia invisible, se había sentado sobre su glorioso trono de gloria y que ya estaba gobernando desde ese entonces, y que en 1914, en que inició su reino, también había empezado los últimos días para la conclusión de este sistema de cosas. Esa es una total falsedad. Los estudiantes de la Biblia jamás vieron desarrollarse la señal compuesta de múltiples rasgos en 1914, como decía en la Watchtower, para sostener que Jesús inició su segunda presencia invisible en 1914, se sentó sobre su glorioso trono, fue entronizado como rey y está gobernando. Esa es una mentira grotesca, falsa, asquerosa, tramposa, vil de la Watchtower. Afirmar que los estudiantes de la Biblia en 1914 pudieron comprender que Jesús ya había iniciado su segunda parucía invisible, que había iniciado su gobernación sentado en su trono como rey del reino, y que se había iniciado el reino en ese año, y que él estaba en el poder del reino. Eso es una mentira, porque los estudiantes de la Biblia tenían en su mente que esa presencia de Jesús ya había comenzado 40 años antes de 1914, en 1874, y así lo predicaban ellos en la década de los años 10, los años 20, que Jesús ya había iniciado su segunda presencia invisible en 1874 y no en 1914, es decir, 40 años antes, 4 décadas antes. Ellos no tenían ni una mínima idea que Jesús había iniciado su presencia invisible, su segunda presencia invisible, que estaba ejerciendo poder en el reino, que ellos comprendieron la señal compuesta de múltiples rasgos, empezar a cumplirse en 1914. Ni idea de eso, ni idea de eso. Ellos creían que ya Jesús había iniciado su segunda presencia invisible en cumplimiento de esa señal que sus discípulos le preguntaron a Jesús, y que eso se había cumplido en 1974 y no en 1914. Ellos no tenían para nada ninguna idea de que el año 1914 significaba que Jesús ya estaba presente en el poder del reino. Y yo pensaba que Jesús ya había iniciado su segunda parucía en 1874 y que en 1878 había comenzado a reinar. 3 años y medio después, en 1878, dio inicio al reino, pero que su segunda parucía invisible fue en 1874, su segunda presencia, y que eso fue en 1874, y que el reino se había iniciado en 1878, 4 años después, o 3 años y medio después de 1874. Entonces, afirmar que los estudiantes de la Biblia en 1914 habían entendido y visto con sus ojos la señal compuesta de múltiples rasgos darse inicio en 1914, y que eso significó que Jesús había iniciado su segunda parucía o presencia invisible en 1914, es una mentira grotesca de la Watchtower. Porque si nosotros tuviéramos que retroceder al pasado y preguntarle lo que creían los estudiantes de la Biblia en 1914, ellos no tenían ni idea, ni la remota idea que existía una señal compuesta de múltiples rasgos. Esa idea de los múltiples rasgos no se creía en la época de 1914. Los estudiantes de la Biblia comprendían que esa señal era una señal única, que era Jesús en la nube viniendo en la nube del cielo con poder y gran gloria. Nunca entendieron que existía una señal compuesta de múltiples rasgos, y que Jesús había iniciado su parucía invisible en 1974, y que
en los próximos 40 años, que duraría la gran tribulación, Jesús vendría a hacer Armagedón para 1914. Eso es lo que querían los estudiantes de la Biblia en 1914, que la segunda parucía de Jesús había empezado en 1874 y que los próximos 40 años serían de la gran tribulación y que cuando culminara la gran tribulación en 1914, o sea, 40 años más de 1974, vendría el fin del mundo. Que Jesús vendría a ser el Armagedón. Pero que ya había iniciado una segunda presencia invisible en 1874. Y que de ahí en adelante iba a existir un periodo de la gran tribulación que duraba 40 años. Y terminaba la gran tribulación de 40 años, Jesús vendría a ser Armagedón en 1914. Por eso el pastor Russell enseñaba en esa época, en los años 1914, que el Armagedón vendría en 1914. Y que en cualquier momento se iniciaría la gran tribulación, después de 1874. Todos los problemas que existían y que continuarían en ese año, como el fin del tiempo de los gentiles, que tenía que culminar en 1914 con la venida de Jesús para ser Armagedón en 1914. Ellos no, en 1914 ellos están esperando el Armagedón. Los estudiantes de la Biblia estaban esperando el Armagedón y que Jesús arrebatara a los estudiantes de la Biblia para llevárselos al cielo, porque la única esperanza que existía era la celestial. Y los estudiantes de la Biblia esperaban ser arrebatados para ir a los cielos con Cristo. Y la grande muchedumbre también heredaría los cielos para hacer una fusión secundaria como ayudantes de la manada pequeña. Ellos jamás, estos estudiantes de la Biblia, jamás creyeron que en 1914 Jesús había iniciado su segunda parucía invisible o presencia invisible. Ese es otro cuento chino que nos cuentan acá. Los estudiantes de la Biblia en 1914 jamás entendieron ni vieron desarrollarse ante sus ojos los detalles de la señal compuesta que Jesús supuestamente dijo que indicaría la presencia de Jesús en ese momento, es decir, 1914. Eso es una falsedad. Y ya los estudiantes de la Biblia en 1914 pensaban que esa es una presencia de Jesús, de su parucía o segunda presencia invisible. Había comenzado en 1874 y que de ese momento adelante se iba a vivir 40 años de la gran tribulación y que terminaba la gran tribulación, obviamente Jesús tenía que venir en la nube del cielo con poder y gran gloria para hacer el juicio final, para hacer Armagedón. Por eso los estudiantes de la Biblia creían que 1914 vendría el Armagedón, no que Jesús iba a iniciar su segunda parucía invisible, sino que Jesús vendría ya a hacer Armagedón, dar cumplimiento al texto de Mateo 24:30. Vino en la nube del cielo con poder y gran gloria. Pero hasta ese momento se creía que en 1874 Jesús había iniciado su segunda presencia invisible y que en 1878 dio inicio al reino. 1878. 3 años y medio después de su segunda presencia invisible en 1874. Ellos, en 1914, los estudiantes de la Biblia no tenían ni idea remota de lo que dice la Watchtower en este libro que se llama Sobrevivientes. Esa es una falsedad, es una mentira. Decir que poco a poco los estudiantes de la Biblia vieron desarrollándose la señal compuesta de múltiples rasgos ante sus ojos, que supuestamente Jesús le dio y que indicaría que él en ese momento había iniciado su segunda presencia invisible. Pues eso es una falsedad, es una mentira. Y eso se lo voy a probar así inmediatamente cuando vemos el libro que les muestro a continuación titulado Profecía. Veamos qué nos dice el libro Profecía en 1929, publicado por la Sociedad Watchtower, es decir, 15 años después de 1914, que enseñaban los estudiantes de la Biblia. Todavía no eran testigos de Jehová, porque los testigos de Jehová fueron llevados así a partir de 1931, pero hasta 1929 se llamaban estudiantes de la Biblia, estudiantes internacionales de la Biblia, ¿Y qué os enseñaba pues el señor Rutherford en 1929 cuando publicó el libro Profecía? ¿De cuándo se había iniciado la segunda presencia o venida invisible de nuestro Señor? ¿Cuándo? ¿Acaso fue en 1914? Porque en ese año vieron delante de sus ojos desarrollarse esa señal compuesta de múltiples rasgos que les sirvió para comprender que en 1914 Jesús había iniciado su segunda presencia invisible y que se había sentado sobre su glorioso trono y que había iniciado el reino
en ese año? No, amigos. Eso que publica la Watchtower en este libro es una falsedad. Y si eso se prueba que es una falsedad, todo lo demás es una falsedad. No existe pues la señal compuesta de múltiples rasgos, y menos aún que eso le sirvió a los estudiantes de la Biblia en 1914 comprender que Jesús ya estaba presente o había iniciado su segunda presencia invisible en 1914. Esa es una falsedad. Veamos pues el libro de profecía, que eso ya de una vez por todas, de un sopapón, nos va a demostrar que la Watchtower jamás enseñó en 1914 que los estudiantes de la Biblia comprendieron que Jesús ya estaba presente en 1914, que había iniciado una presencia por sí invisible en ese año, porque empezó a cumplirse la señal compuesta de múltiples rasgos, y que los estudiantes de la Biblia de ese entonces, en 1914, pudieron ver esa señal compuesta comenzar a cumplirse. Entonces es una mentira. Veamos pues solamente este libro, Profecía, escrito por el señor Rutherford en 1929 en inglés, y en 1930 o 31 en español, traducido. Pero veamos pues qué cosa nos decía la Watchtower, que cuando inició Jesús su segunda presencia o parucía invisible, si realmente fue en 1914 o 1874, como enseñaba o querían los estudiantes de la Biblia en 1914, inclusive hasta el momento de la publicación de este libro en 1929, por eso Watchtower. Bueno, aquí tenemos el libro Profecía en español. Veamos de qué año es este libro. Escrito por Joseph Franklin Rutherford, autor del libro El arpa de Dios, Gobierno, Creación, Reconciliación, Liberación, Infierno y otros libros. Y dice Watchtower Bible and Tract Society, New York. Al nombre de Jehová, Dios eterno, quien supo todo desde el principio, se dedica a este libro. Aquí está la fecha. 1929. O sea, ustedes, es un libro publicado 15 años después de 1914, en que supuestamente los estudiantes de la Biblia comprendieron y vieron la señal compuesta de múltiples rasgos cumplirse, y eso les indicó que Jesús ya había iniciado su segunda presencia invisible en aquel año y se sentó sobre su glorioso trono y se dio inicio al reino. Aquí dice copyrighted 1929 by Joseph Franklin Rutherford, made in USA. Vamos a irnos a la página 72 de frente para ver qué nos dice él 15 años después de 1914, cuando empezó la segunda presencia del Señor. Y aquí tenemos la página 72, el libro de Profecía, y aquí lo he subrayado con amarillo para resaltarlo, y está muy claro. La prueba bíblica es al efecto de que la segunda presencia de Cristo comenzó en 1874. Entonces, ¿cómo es verdad que Jesús inició su segunda presencia invisible en 1914 y que dio inicio al reino y que está con todo su poder, ejerciendo su poder en el reino, y se dio inicio al reino en ese año, si la Watchtower enseñaba que Jesús, y creían los estudiantes de la Biblia hasta 1929 que vemos acá, que la segunda presencia de Cristo había comenzado 40 años antes de 1914. Eso quiere decir que los estudiantes de la Biblia, inclusive el señor Rutherford, no tenían ni la menor idea que en 1914 se había visto, o ellos habían visto o comprendido esa señal compuesta de múltiples rasgos iniciarse en ese año 1914, y por ende llevó a la venida o la presencia o la segunda presencia de Cristo en 1914, con la visión, con la mirada del cumplimiento de esa señal compuesta de múltiples rasgos que se dio inicio a cumplirse en 1914 y que supuestamente les llevó a comprender a los estudiantes de la Biblia en 1914, los estudiantes de la Biblia, hoy testigos de Jehová, que Jesús ya estaba presente en ese año, que había iniciado su segunda presencia invisible en ese año y que se había sentado sobre su glorioso trono, y también obviamente que había dado inicio al reino. ¿Por qué acá nos dice otra cosa la Watchtower en 1929? Reafirmando los estudiantes de la Biblia que Jesús había iniciado su segunda presencia
en 1874 y no en 1914, como decía en la Watchtower ahora, engañando a los testigos de Jehová ahora, haciéndoles creer y afirmando que los estudiantes de la Biblia o testigos de Jehová comprendieron en 1914, esa generación de 14 comprendió que Jesús había iniciado su segunda presencia visible en 1914, porque supuestamente los estudiantes de la Biblia comprendieron en ese año, por primera vez, comprendieron que esa señal compuesta de múltiples rasgos o múltiples facetas se vio cumplirse o iniciarse a cumplir en 1914, y ello indicó para los estudiantes de la Biblia que Jesús ya estaba presente, que había iniciado su segunda presencia invisible en ese año. Sin embargo, la Watchtower nos dice otra cosa y le dice a la Watchtower: mentira. Nosotros en 1914 comprendíamos y enseñamos que Jesús ya había iniciado su segunda presencia invisible 40 años antes de 1914, es decir, en 1874. Esto prueba pues que la religión de los testigos de Jehová es una religión falsa, son unos mentirosos engañadores y que su doctrina se cae a pedazos con esta prueba irrefutable, queridos amigos. Y para arrebatarla, queridos amigos, aquí les muestro a ustedes otro libro del juez Joseph Franklin Rutherford, titulado La Creación. Este libro, vemos acá bien claramente, escrito por el señor Joseph Franklin Rutherford, autor de una serie de libros que vemos acá. Esta edición tuvo 2,5 millones de ejemplares, un poco más. Aquí dice Watchtower Bible and Tract Society, Asociación Internacional de Estudiantes de la Biblia, tal como se conocían los actuales testigos de Jehová en esa oportunidad. Este libro, vemos en qué año fue escrito en 1927. Y en ese libro, la Sociedad Watchtower enseñaba los mismos que el libro Profecía, afirmando que la segunda venida o presencia invisible de Jesús comenzó en 1874, y para ello les muestro a ustedes a continuación la página 311 para leerles lo que decía la Watchtower. Nos vamos a ir directamente a esta página. Vamos a irnos a la página 311. Vamos a escribir acá 311, le ponemos Enter y nos lleva a las 311. Aquí lo tenemos subrayado con amarillo y voy a leerles lo que decía el señor Rutherford como la enseñanza que los estudiantes de la Biblia recibían a su debido tiempo. Y el señor Rutherford decía pues que la evidencia de que el Señor está presente ha sido progresiva y se ha presentado gradualmente a la gente. Las escrituras y la evidencia circunstancial en cumplimiento de ella, a lo cual damos el nombre de hechos físicos, prueban que la segunda venida del Señor data desde 1874, que desde esa fecha en adelante ha sido el día de la preparación, que en 1914 el Señor tomó su poder y destituyó a Satanás, que en 1918 el Señor vino a su templo, que un testimonio mundial se está dando, declarando las buenas nuevas del Rey y de su reino en progreso. Muy claramente, pues, la sociedad enseñaba en ese entonces, y así lo creían los estudiantes de la Biblia, que la segunda venida del Señor ya había acontecido desde 1874. Y que de esa fecha en adelante ha sido el día de la preparación, y que en 1914 el Señor tomó su poder y destituyó a Satanás. Y que en 1918 vino a su templo a hacer una inspección, como ya les he explicado a ustedes, enseñan la Watchtower antes del 2013, cuando decía que Jesús hizo una inspección a su templo espiritual en 1918, después que Jesús tomó poder del reino en 1914, pero que su segunda venida o presencia invisible ya databa desde 1874 y no en 1914. Y que desde 1874, que inició la segunda presencia del Señor, Él estuvo preparando el camino, el día para que 40 años después asumiera el poder del reino. Y con esto damos por culminado este video y demostrado fehacientemente que todo lo que la Watchtower nos enseña ahora
que la señal compuesta de múltiples rasgos comenzó a cumplirse en 1914 y que eso sirvió para que los estudiantes de la Biblia de 1914 comprendieran que Jesús ya había iniciado su segunda presencia invisible y que habían comenzado los últimos días y que la generación que vio esa señal compuesta de múltiples rasgos en 1914 no pasaría hasta que el día del fin del mundo. Todo es una mentira, una falsedad, porque como repito, los estudiantes de la Biblia en 1914 no tenían ni la remota idea que existía una señal compuesta de múltiples rasgos que comenzó a verse en 1914 por ellos y que ellos la comprendieron y la vieron y que también vieron entonces cumplirse la segunda presencia invisible de Jesús en 1914. Todo es una mentira. De lo contrario, porque habrían dicho en el libro Profecía de 1929 que la segunda presencia de Jesús empezó en 1874. Y aquí quedamos dándole un cierre definitivo a esta falsa doctrina de la Watchtower. Muchas gracias por su atención, amigos, y será hasta la próxima.